Le pedí el divorcio a mi esposo porque mis amigas siempre salen con hombres con dinero, y yo quería probar esa vida. Pero cuando volví, 2 años después, él ya tiene una novia y no quiere dejarla por mí. Me dicen que hasta nuestros hijos la quieren más que a mí. No puede ser. Me senté frente a mi exmarido, con un café ya frío entre las manos, y lo escuché decirme que yo ya no era su familia, que solo era la madre de sus hijos. Sentí que el piso de la cafetería se abría cuando añadió que su familia ahora era otra, y que había alguien más ocupando ese lugar que yo dejé vacío. En ese momento no pensé en todo lo que había hecho yo, solo en lo injusto que era que mi propio reemplazo estuviera sentado en mi antigua mesa familiar. Si soy honesta, jamás crecí pensando que mi matrimonio era malo. Rubén siempre fue lo que todo el mundo llama un buen hombre. Trabajaba, llegaba cansado pero igual se sentaba a hacer tareas con los niños, los sábados preparaba pancakes en la cocina mientras ellos corrían en pijama, los domingos ponía música y entre los dos limpiábamos la casa. Teníamos discusiones, claro, pero nada que no se solucionara con un rato de silencio y un abrazo en la noche. No era una historia de película, pero era estable, predecible, tibia. Y al principio, yo juraba que eso era suficiente. El problema empezó cuando mis amigas comenzaron, como ellas mismas decían, a mejorar de vida. De pronto una llegaba al café con bolsos de marca que yo solo había visto en revistas, otra subía historias desde restaurantes donde un solo plato costaba lo que a nosotros nos costaba la compra de la semana. Otra se iba a la playa un martes cualquiera con un tipo que tenía camioneta nueva y hablaba de negocios. En las reuniones yo era la única que comentaba cosas como que ese mes tocaba ajustarnos, que Rubén estaba viendo horas extra para pagar los útiles, que no sabíamos todavía si habría vacaciones. Ellas se miraban entre sí y luego me miraban a mí con esa mezcla de pena y superioridad que duele más que cualquier insulto. Empezaron a soltar frases que se me fueron clavando sin que me diera cuenta. Decían que yo era bonita, que tenía carácter, que no entendían cómo seguía con una vida tan limitada, que con lo que Dios me había dado podría estar saliendo con otro tipo de hombres. Se reían contando cómo un novio las había sorprendido con un fin de semana en la sierra, como otro les regaló un celular nuevo solo porque sí. Yo, mientras tanto, tenía historias de listas de supermercado y de hacer cuentas para que alcanzara para todo. Empecé a sentir que mi vida era una versión barata y aburrida de algo que podría estar viviendo en otro lado. Las peleas con Rubén nacieron de esa vocecita que ya no se callaba. Cada vez que él decía que no alcanzaba para salir a cenar afuera y que mejor pedíamos pizza y veíamos una película en casa, yo sentía que me estaba robando juventud. Le empezaba a decir que mis amigas viajaban, que sus parejas las llevaban a lugares caros, que hacían cosas espontáneas. Él respondía con frases que antes me parecían tiernas y ahora sonaban como excusas de pobre, cosas como que lo importante era que estábamos juntos o que nosotros estábamos construyendo algo real. Yo ya no escuchaba amor ahí, solo escuchaba limitaciones. Hubo una noche que se me quedó grabada. Una de mis amigas había subido una foto en Cancún con un tipo que le regaló todo el viaje. La vi tirada en una cama de hotel con sábanas blancas perfectas, sonriendo con una copa en la mano. Mientras tanto, en mi sala, los niños ya dormían y Rubén estaba en la mesa con la laptop abierta, pagando cuentas, revisando recibos, mirando el calendario para ver cómo acomodar las fechas de pago. Sentí un choque brutal entre esas dos imágenes, mi amiga con vistas al mar y yo mirando cifras rojas. Fue como si de pronto me diera cuenta de que estaba perdiendo una carrera en la que ni siquiera sabía que estaba participando. Esa noche exploté. Apagué el televisor de golpe, le dije a Rubén que estaba harta de sentir que vivíamos como viejos, que nunca pasaba nada, que toda mi juventud se estaba yendo en esas 4 paredes mientras otras disfrutaban de la vida de verdad. Él levantó la vista, sorprendido, e intentó decir que podíamos planear algo, que había que organizarse. Yo ya no quería planes a largo plazo, quería el ahora que veía en las redes. Sin pensarlo demasiado, pero sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, solté que quería el divorcio, que necesitaba probar otra vida, que el amor no pagaba cuentas ni viajes, que el departamento podía quedar para él y los niños, que ya veríamos cómo organizábamos la custodia, pero que yo no podía seguir así. Dentro de mí, esperaba drama. Esperaba que tirara la laptop, que llorara, que me dijera que no podía vivir sin mí, que conmoviera mi lado blando para que yo al menos tuviera la sensación de que estaba dejando algo grande. En lugar de eso, él se quedó en silencio, respiró hondo y dijo que si eso era lo que yo quería, entonces lo harían bien, sin peleas, que no me iba a retener a la fuerza. Ese bien fue como un disparo silencioso. Me pareció casi una falta de respeto a todo lo que habíamos vivido, como si fuera tan fácil soltarme. Al mismo tiempo me dio una sensación rara de libertad, como si de pronto me hubieran abierto la puerta de una jaula que yo misma había dibujado. Durante los primeros meses después del divorcio, estuve convencida de que había acertado. Me abrí perfil en aplicaciones de citas, subí mis mejores fotos,
Empecé a salir con tipos que tenían carros brillantes, relojes caros y trabajos importantes según sus propias palabras. Me llevaban a rooftops con vistas a la ciudad iluminada, a restaurantes donde todo era con reserva y el menú no tenía precios a la vista, me regalaban perfumes, me hablaban de inversiones, de criptomonedas, de viajes a futuro. Yo subía historias con copas, con platos bonitos, con frases tipo mereciendo la vida que siempre soñé. Mientras tanto, Rubén me mandaba fotos de los niños en el parque, en pijamada viendo películas, con dibujos pegados en la pared. Yo contestaba rápido, agradeciendo, poniendo algún corazón o diciendo que estaban grandes, pero prefería no mirar demasiado los detalles. Me repetía que ellos estaban bien, que tenían a su papá, que yo no era una mala madre por querer experimentar otra vida. Me convencía de que luego, cuando ya me hubiera estabilizado en esa vida nueva, podría regresar a ser la madre perfecta. La estabilidad de Rubén la veía como un colchón garantizado donde siempre podría caer cuando quisiera. Con el tiempo, empecé a notar que mi nueva vida no era tan brillante como en las fotos. El tipo del carro último modelo resultó tener esposa en otra ciudad y una habilidad asombrosa para desaparecer 3 días seguidos sin dar explicaciones. El que me llevó a un spa de lujo me dejó claro, cuando insinué conocer a sus amigos, que prefería que no me hiciera ilusiones y que disfrutáramos mientras durara. Otro, que hablaba de negocios todo el tiempo, acabó confesando que estaba endeudado hasta el cuello y que salir tanto era su forma de no pensar en la presión. Yo iba archivando esas historias como excepciones, diciéndome que solo era cuestión de tiempo para que apareciera uno que sí estuviera bien en todos los sentidos. Sin darme cuenta, se me fueron casi 2 años entre citas, hoteles, silencios incómodos y mensajes que se desinflaban en conversaciones de buenos días que no llevaban a ninguna parte. Mis amigas seguían subiendo fotos, pero ahora yo ya no era la que envidiaba desde la mesa de la cocina, sino la que estaba en algunas de esas fotos, aunque siempre acompañada de hombres que no se quedaban. De vez en cuando, muy de vez en cuando, me topaba en el celular con un audio de voz pequeñita diciendo que cuando iba a ir a verlos o con una foto de Rubén y los niños en alguna presentación del colegio. Contestaba lo justo, echándole la culpa a la agenda, al trabajo, a lo difícil que era organizarse, nunca a mis prioridades. Una noche, después de una cita especialmente patética con un hombre que se pasó la noche llamándome de forma genérica porque había olvidado mi nombre, llegué al departamento sola a las 2 de la mañana. Me quité los tacones en la puerta, me miré en el espejo del pasillo y lo único que vi fue a alguien cansada, con maquillaje corrido y una bolsa de regalo barata en la mano. El silencio del lugar me golpeó distinto esa vez. Sentí que todo ese ruido de bares y música se había apagado de golpe y que lo único que quedaba era un eco vacío. Sin saber muy bien por qué, abrí el chat de Rubén y empecé a hacer scroll hacia arriba. Entre mensajes sobre tareas y horarios, encontré una foto reciente que no había mirado bien. En ella estaban Rubén, los niños y una mujer que yo no conocía, en lo que parecía un festival del colegio. Ella estaba agachada a la altura de los niños, con una mano sobre el hombro de uno y la otra sosteniendo una cartulina decorada. La sonrisa de todos se veía auténtica, sin pose. Ella no iba vestida para impresionar a nadie, pero se veía cómoda, en su lugar. Sentí algo en el estómago que no supe si era rabia, envidia o las dos cosas mezcladas. Esa imagen no era solo mi exmarido con los niños, era mi exmarido con los niños y alguien más ocupando el espacio donde yo solía estar. Pasé la noche dando vueltas, tratando de convencerme de que esa mujer era una fase, una novia pasajera, alguien que, en cuanto yo chasqueara los dedos, iba a quedar fuera del cuadro. Me repetí que nadie lo conocía como yo, que nadie sabía lo que le gustaba, lo que lo hacía reír, lo que lo ponía triste. Me dije que si yo volvía arrepentida, él iba a entender que todo había sido una confusión, que solo necesitaba probar la otra vida para valorar la que tenía. Al día siguiente, con esa mezcla de seguridad y desesperación que tengo cuando decido algo, le escribí a Rubén diciendo que necesitábamos hablar, que quería volver a mi familia, que sabía que me había equivocado, pero que no había nadie que fuera a quererlo como yo. Él me respondió que podíamos vernos un martes a las 6 de la tarde en una cafetería que quedaba a medio camino entre su casa y la mía. Llegó puntual, como siempre hacía, con esa expresión seria que no recordaba haberle visto tanto en nuestra vida juntos. Estaba más delgado, no flaco, sino distinto, más cuidado, con otra postura. No era el Rubén que yo había dejado en la mesa con la laptop y las cuentas, era un hombre que había pasado por algo y se había reorganizado sin preguntarme cómo. Eso, de entrada, me molestó más de lo que quería admitir. Cuando por fin nos sentamos y pedimos café, aproveché el primer silencio para soltar mi discurso. Le dije que había madurado, que había entendido que el dinero no es todo, que la vida de restaurantes y viajes no tenía raíz, que lo que habíamos construido era valioso. Le hablé de los niños, de lo importante que era que crecieran con sus padres juntos, de que yo estaba dispuesta a hacer las cosas bien esta vez, de que merecíamos una segunda oportunidad. Mientras hablaba, lo miraba buscando el gesto de siempre,
ese en el que bajaba los ojos o se le humedecían cuando algo lo tocaba. Esta vez, sus ojos se mantuvieron secos, atentos, pero firmes. Cuando terminé, él se quedó un momento en silencio, como pesando cada palabra que iba a decir. Luego, sin elevar la voz, me respondió que entendía lo que decía, pero que yo ya no era su familia, que era la madre de sus hijos y nada más. Sentí que el corazón me caía al estómago. Intenté reírme con incredulidad, preguntándole si hablaba en serio, si todo lo que vivimos se podía borrar con una frase. Entonces él añadió que su familia ahora era otra, que había alguien que estuvo cuando hubo que reorganizar horarios, cuando uno de los niños se enfermó de madrugada, cuando él se quebró porque no sabía cómo explicarles a nuestros hijos porque su madre ya no vivía con ellos. En ese momento, no pude evitar preguntar, casi escupiendo el nombre, si era por esa mujer, por Vanessa, si era tan buena o qué. Rubén no levantó la voz ni un segundo. Me dijo que Vanessa estuvo ahí cuando la casa parecía un campo minado de recuerdos, que fue quien se sentó en el suelo a armar rompecabezas con los niños cuando yo estaba ocupada probando otra vida, que fue quien llegó con calma, no a probar nada, sino simplemente a vivir con ellos lo que tocara. Remató diciendo que ella no había llegado buscando una etapa, sino una vida. Lo odié por esa frase, por la tranquilidad con la que la soltó, por la forma en que me hizo sentir como si la que jugó a probar fuera yo y la que se quedó a sostener todo fuera otra. Y lo peor es que una parte de mí, muy pequeña pero ruidosa, supo en ese instante que era exactamente así. Comentarios. Usuario Anónimo 1 dice, duele leerlo, pero tú misma cuentas que dejaste a un buen hombre y a tus hijos para irte a buscar fotos bonitas y facturas caras. Ahora hablas como si el universo te hubiera castigado de la nada, cuando en realidad tomaste una decisión concreta y esperaste que él se quedara congelado esperándote. No es injusticia, es consecuencia. Respuesta de la OP. Es muy fácil hablar de consecuencia cuando no eres tú la que se sintió ahogada años en una rutina que no eligió del todo. Sí, tomé una decisión, pero nadie me preparó para que al intentar volver todo estuviera ocupado. Yo no esperaba que él se quedara congelado, pero tampoco que me reemplazaran tan rápido en algo que yo ayudé a construir. Que ahora todos lo vean como una simple resta y suma ignora completamente lo que yo también perdí en el proceso. Usuario Anónimo 2 dice, siempre te presentas como la que probó otra vida, casi por accidente, influenciada por las amigas, pero en tu relato se ve claro que hubo cálculo. Le ofreciste dejarle el departamento y a los niños algunos días como si estuvieras siendo generosa, mientras tú salías a ver qué encontrabas. Y ahora que descubres que nadie te dio la garantía de poder volver, te conviertes en mártir. Es una narrativa muy conveniente. Respuesta de la OP, de generosa no tenía nada, fue la forma en la que en ese momento pensé que todos quedábamos menos mal parados. No se trataba de abandonar, sino de buscar algo que sentía que me estaba faltando. El problema es que la gente solo ve mis salidas a restaurantes y no las noches en las que llegaba sola a un departamento vacío. Que me equivoqué en la forma, puede ser, pero reducir todo a cálculo frío me parece no entender nada de lo que estaba pasando por dentro. Usuario Anónimo 3 dice, dices que nadie te explicó nada, pero Rubén fue bastante claro cuando te dijo que harían el divorcio bien y sin dramas. Tú asumiste que eso incluía dejarte la puerta abierta para volver cuando quisieras. Ahora te sorprende encontrar a otra mujer donde tú misma soltaste el lugar. El problema no es Vanessa, ni tus amigas, ni el destino, es que jamás contemplaste que la vida de los demás también siguiera adelante sin ti. Respuesta de la OP, que él dijera que lo harían bien no me sonó a cierre definitivo, me sonó a que quería que todo fuera civilizado, y eso yo también lo quería. Tal vez sí creí que siempre habría un espacio para volver, pero porque pensaba que lo que teníamos era lo suficientemente fuerte como para resistir una crisis. Ver que reconstruyó algo con otra persona duele, y es normal que busque explicaciones en todo lo que se movió a mi alrededor. Que para ustedes sea tan obvio no significa que para mí lo haya sido en ese momento. Actualización 1. Salí de esa cafetería con la frase, ya no eres mi familia, taladrándome la cabeza y una sola idea clara. Si Rubén se creía con derecho a rehacer su vida, yo iba a recordarles a todos quién había sido siempre el centro de esa familia, empezando por los niños. Pensé que si él ya estaba tan convencido de que su mundo giraba alrededor de Vanessa, al menos mis hijos no tenían por qué dejar de girar alrededor de mí. Así que empecé por donde más dolería, el tiempo. Si antes veía a los niños fines de semana alternos, empecé a pedir más días, más tardes, más feriados. Cualquier excusa me servía, que si los extrañaba, que si quería recuperar el vínculo, que si ellos mismos me habían dicho que les gustaría pasar más tiempo conmigo. Rubén, que siempre ha sido blando con esas cosas, accedía casi siempre, porque sabía que decirme que no era abrir otra discusión. Pero la verdad es que yo no buscaba tanto calidad de tiempo como demostrar que seguía siendo la figura principal. Empecé a llevarlos a centros comerciales grandes, de esos que antes veíamos de lejos porque todo era caro.
Los hacía subir a todos los juegos, les compraba helados y dulces, y cada vez que veían algo que les brillaba los ojos, yo decía que sí. Firmaba a cuotas, sacaba tarjetas nuevas, me convencía de que lo importante era verlos felices. Cuando íbamos a una juguetería y se quedaban mirando algo, yo decía cosas como, es que mamá no se puede quedar atrás, ¿verdad? Y les compraba el juguete más ruidoso, más grande, el que sabía que iba a llamar la atención cuando entraran a casa de su padre con él en la mano. Con el tiempo, las compras empezaron a volverse promesas. No me bastaba con el juguete del momento, quería prometer algo que sonara grande, inolvidable. Una tarde, viendo una pantalla llena de ofertas de viajes en el centro comercial, se me ocurrió soltarlo sin pensarlo demasiado. El próximo año nos vamos a Disney, se los juro. Sus ojos se abrieron enormes, empezaron a hacerme preguntas sobre las montañas rusas, los desfiles, los personajes. Yo sonreía y decía que sí a todo, mientras por dentro hacía cálculos mentales que no cerraban por ningún lado. Igual, me dije que ya veríamos, que algo se acomodaría, que lo importante por ahora era que sintieran que conmigo todo era posible. En casa, cuando estaban conmigo, la rutina desapareció. Si tenían que acostarse temprano, yo hacía como que olvidaba la hora porque estábamos viendo una película. Si había que cenar algo medio decente, yo sugería que pidiéramos comida rápida y que total, por un día no pasaba nada. Empezaron a acostarse mucho más tarde de lo normal, a comer chatarra, a dejar las tareas para, después. Yo me sentía casi una heroína cada vez que rompía una regla que sabía que en casa de Rubén se respetaba. Pensaba que así me iban a asociar con libertad, con diversión, con la madre que compensa el tiempo perdido, no con la que pone normas y dice que no. Obviamente, cuando los devolvía, el contraste era brutal. Ellos llegaban con mochilas llenas de cosas nuevas y cuadernos sin revisar. Más de una vez Rubén me escribió diciendo que el lunes se había pasado medio día organizando tareas que no hicieron conmigo, que llegaban cansados, que se dormían en clase. Yo respondía a la defensiva, diciendo que estaba aprendiendo, que por lo menos ahora estaba presente, que él no podía pretender que pasara de verlos poco a convertirnos de golpe en un cuartel. En mi cabeza, yo estaba salvando el vínculo, aunque en la práctica estuviera metiéndolos en un desorden que no les ayudaba. Cuando sentía pinchazos de culpa, me calmaba pensando que ellos ya tenían demasiada estructura en la casa de su padre, que alguien tenía que ser el alivio. Me convencía de que mis compras, mis promesas y mis horarios locos eran una forma de equilibrar el exceso de estabilidad que, según yo, Rubén y Vanessa les imponían. Si no dormían bien, si llegaban con tareas sin hacer, para mí era un daño menor comparado con el bien mayor de recordarles que su madre también podía darles cosas que la otra no. Y si alguien se atrevía a insinuar que los estaba malcriando, mi respuesta interna era siempre la misma: peor sería no estar. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo que estás llamando salvar el vínculo es básicamente intentar comprar el cariño de tus hijos y usarlo para marcar territorio. Les estás poniendo en bandeja una versión de ti que solo da cosas y rompe rutinas, mientras él y Vanessa son los que lidian con el cansancio, las tareas y los lunes. No es amor lo que estás demostrando ahí, es puro orgullo herido. Respuesta de la OP. Fácil es hablar de orgullo cuando no fuiste tú la que volvió y encontró todo reorganizado sin ti. Sí, estoy intentando darles lo que puedo y mostrarles que sigo aquí. Si eso incluye juguetes y salidas, prefiero eso a ser la madre que aparece de vez en cuando con las manos vacías a decirles que se cepillen y se duerman temprano. Yo sé que la rutina es importante, pero también sé lo que es sentir que tus propios hijos se acostumbran a vivir sin ti. Eso pesa más que cualquier desorden puntual. Usuario anónimo 2 dice, prometerles un viaje a Disney que no tienes idea de cómo pagar no es compensar nada, es construirles expectativas sobre algo que tú sabes que probablemente no se va a cumplir. Estás repitiendo con ellos lo mismo que te hicieron a ti los tipos con camioneta, venderles una vida que quizá nunca llegue. La diferencia es que ellos no eligieron estar en medio. Respuesta de la OP. En ese momento sentí que necesitábamos un sueño en común, algo que nos uniera a futuro. Tal vez me excedí con el ejemplo, pero no fue por maldad, fue porque quería verles la ilusión en la cara y creer, aunque fuera un rato, que había algo grande que todavía podíamos vivir juntos. No me compares con tipos que mienten por deporte. Yo no estoy jugando con ellos, estoy tratando de agarrarme de lo que sea para no sentir que los perdí del todo. Respuesta de la OP. Yo no quiero dejar mal a nadie, quiero que cuando piensen en su mamá no sientan solo distancia y reglas ajenas. Sé que me falta ajustar cosas y que no es perfecto, pero es muy fácil sentarse a juzgar horarios y tareas cuando no eres tú la que se acuesta preguntándose si tus hijos te seguirán viendo como parte de su vida. Estoy aprendiendo sobre la marcha, con culpa y todo, y nadie me dio un manual de cómo ser la madre a la que ya le ocuparon el lugar. Actualización 2. Con el tiempo, empecé a notar que por más juguetes que llegaran a sus manos, había algo que se me escurría entre los dedos, la sensación de hogar.
Lo noté primero en detalles mínimos, cosas que cualquiera habría pasado por alto. Por ejemplo, un día estábamos comiendo en un local de comida rápida y uno de ellos, sin mala intención, dijo que en casa de papá cenaban a las 7:30 siempre, que así no se acostaban con el estómago lleno. Lo dijo como quien comenta el clima, pero a mí me sonó a comparación directa. Otra vez, mientras les buscaba una película, el pequeño preguntó si podíamos ver la misma que habían visto, con Vanessa, porque ella siempre se quedaba hasta el final y luego hablaban de los personajes. Yo salté de inmediato diciendo que conmigo también podían hablar, pero el comentario ya había hecho el agujero. Las narraciones de su vida con ellos tenían estructura. Me contaban que con Rubén y Vanessa tenían horarios marcados, cena a cierta hora, cuento antes de dormir, desayuno sentados a la mesa, tareas en la tarde, juegos después. Me enseñaban fotos de manualidades que habían hecho con ella, de galletas horneadas, de disfraces caseros para festivales. Me mostraban vídeos donde Vanessa aplaudía desde la grada, o audios donde les recordaba llevar chaqueta porque iba a hacer frío. No me lo decían para herirme, lo sé, pero cada detalle me iba mostrando que esa mujer no era solo una intrusa, era parte de su día a día. En contraste, conmigo todo era espontáneo y cansado. Al principio de cada visita estaban emocionados, la salida, las compras, las luces del centro comercial. Pero hacia la noche, empezaba el desgaste. Se peleaban entre ellos por tonterías, se quejaban de dolor de cabeza, se tiraban en el sofá a mitad de una película porque el cuerpo ya no les daba para más. Yo me irritaba y les decía que no exageraran, que antes se quedaban despiertos hasta tarde conmigo y no pasaba nada. Uno de ellos, el mayor, me soltó un día, sin ningún tipo de maldad, que es que en la casa de papá no se dormían tan tarde y por eso al día siguiente no les dolía la cabeza. La frase me atravesó como si hubiera sido ensayada por alguien, aunque sé que solo estaba describiendo su realidad. Empecé a notar que cuando les preguntaba por su semana, casi todo lo que contaban incluía a Vanessa de alguna manera, que ella los llevó al médico, que ella les enseñó una receta, que ella estuvo en la reunión del colegio porque Rubén estaba trabajando, que ella les ayudó a estudiar para una prueba. Yo intentaba contrarrestar eso hablando de las cosas que hacíamos juntos, pero sabía que lo mío eran fuegos artificiales y lo de ellos, luz de lámpara diaria. Yo era la emoción en ráfagas, ella, la lámpara encendida cada noche en la misma mesa. Eso me empezó a desesperar. Me descubrí preguntando con demasiada insistencia quién había cocinado, quién había ido, quién los había bañado, como si al restarle puntos a ella yo recuperara puntos automáticamente. Ellos respondían lo que sabían, a veces sin notar que sus respuestas me dolían. Llegó un momento en que empecé a escuchar en sus voces algo que no había oído antes, calma. Cuando hablaban de la casa de Rubén y Vanessa, sonaban organizados, tranquilos. Conmigo, todo era más desordenado, más intenso. Y aunque no lo admitía en voz alta, esa diferencia empezaba a pesar más que cualquier juguete nuevo. Aún así, en lugar de considerar cambiar algo, me aferré más a mi papel de la madre divertida. Pensé que si ellos tenían allá la estructura, alguien tenía que ser el contrapunto. Me repetía que cuando crecieran iban a agradecer haber tenido también una madre que les enseñara a romper reglas de vez en cuando, que no todo podía ser orden y horarios. Lo que no quería ver era que lo que ellos parecían necesitar en ese momento no era más ruido, sino una coherencia que yo no estaba ofreciendo. Y la idea de que pudieran preferir la calma de Vanessa a mi caos disfrazado de libertad era algo que simplemente no estaba dispuesta a aceptar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: tus propios hijos te están dando señales clarísimas de lo que necesitan y tú las interpretas como ataques. No es que estén entrenados por Vanessa, es que con ella y con Rubén tienen algo que tú no les das, estabilidad. Tú misma admites que lo tuyo son fuegos artificiales. Es lógico que empiecen a valorar más la lámpara encendida todos los días que el espectáculo ocasional. Respuesta de la OP: no digo que estén entrenados, digo que es evidente que allá todo está armado para que nada se salga del guión. Yo llego con otra energía, con otra forma de ver las cosas, y quizás sí, me cuesta adaptarme a una estructura que no ayudé a construir. Que ellos digan que duermen mejor allá o que allá tienen tales rutinas no significa que no necesiten también momentos para respirar. Yo estoy tratando de encontrar ese equilibrio, aunque desde afuera solo se vea el desorden. Usuario anónimo 2 dice: es curioso cómo hablas de calma, casi como si fuera algo negativo, cuando queda bastante claro que tus hijos la agradecen. Tú la despreciaste en tu matrimonio porque te parecía tibia, y ahora vuelves a despreciarla en la casa de su padre. El patrón eres tú, no las circunstancias. Siempre que hay estabilidad, la lees como conformismo. Respuesta de la OP: para mí siempre ha sido difícil no asociar cierta estabilidad con resignación, y sí, puede que eso venga de cosas mías. Pero que yo tenga mis conflictos con eso no quiere decir que no valore que mis hijos tengan un lugar donde las cosas funcionen. Tal vez me cuesta más insertarme en ese tipo de esquema porque no se parece a lo que yo quiero para mí,
pero eso no significa que no vea su importancia. Que me desafíe no quiere decir que automáticamente lo desprecie. Usuario Anónimo 3 dice, lo que más llama la atención es que en ningún momento planteas ajustar tu forma de estar con ellos. En vez de eso, decides reforzar el papel de la madre, divertida, aunque sepas que eso les está pasando factura. No estás compitiendo solo con Vanessa, estás compitiendo contra las necesidades reales de tus hijos, y estás perdiendo porque no quieres cambiar nada de fondo. Respuesta de la OP, cambiar de fondo no es tan sencillo como apagar un interruptor. He pasado años tratando de encajar en vidas que no me quedaban y ahora, cuando intento recuperar pedazos, todo el mundo espera que sea la versión perfecta de madre organizada. Sé que tengo que ajustar cosas, pero también sé que no voy a convertirme de golpe en una copia de la rutina que ya tienen con ellos. Estoy buscando mi forma de estar, y aunque me equivoque, al menos sigo intentando estar en lugar de desaparecer del todo. Actualización 3. La bomba explotó un domingo aparentemente cualquiera. Había pasado todo el fin de semana con los niños, cine, helados, visita rápida a un parque, cena tardía, el pack completo de eso que yo llamo compensar y otros llaman desorden. El domingo en la tarde los llevé de vuelta a casa de Rubén. Cuando llegamos, ella estaba en la puerta, Vanessa, con un abrigo ligero, una bufanda mal puesta y el cabello recogido de cualquier manera, como quien está en medio de cosas y hace una pausa para recibir a los niños. Sonrió al verlos, se agachó para estar a su altura, abrió los brazos. Yo me quedé un poco más atrás, como siempre, en ese lugar incómodo entre ser parte y ser visita. El más pequeño salió disparado del carro con una emoción que, aunque me duela admitirlo, pocas veces he visto dirigir hacia mí. Corrió hacia ella con una bolsa de juguete en la mano y, en medio de la emoción, le dijo, «Mami, mira lo que me compró Rebeca». El silencio que cayó después fue pesado. Él mismo se llevó la mano a la boca, como si se hubiera dado cuenta del lapsus medio segundo tarde. Vanessa se puso tensa, pero reaccionó con una naturalidad que me irritó. Sonrió, le dijo que qué lindo, que luego se lo enseñaría con calma. Rubén, que estaba abriendo la puerta, se quedó rígido. Yo sentí que la sangre me hervía. Entramos como si nada, los niños corriendo al cuarto, Vanessa diciendo que iba a poner la mesa, yo con la cara tensa. Apenas ellos desaparecieron por el pasillo, le pedí a Rubén que habláramos en la cocina. Cerré la puerta y exploté. Le dije que lo que acababa de pasar era una falta de respeto, que cómo permitía que mis hijos llamaran mami a otra persona, que eso era lavarle el cerebro, que decirle mamá a alguien es un título que se gana, no algo que se regala así como así. Cada palabra salía mezclada con lágrimas y rabia, más por la escena que por el hecho en sí. Lo que más me dolía no era lo que el niño dijo, sino que para que se le escapara de esa forma, tenía que estarlo sintiendo. Rubén me miró con una calma que me sacó de quicio. Me dijo que nadie les había pedido que llamaran mami a Vanessa, que lo que acababa de pasar había sido un lapsus, que el propio niño se dio cuenta y se corrigió. Añadió que, nos gustara o no, ella era la mujer que estaba ahí todos los días, la que los llevaba al médico cuando él no podía, la que se levantaba si tenían pesadillas, la que les hacía el desayuno muchas mañanas, la que iba a los festivales del colegio aunque yo a veces llegara tarde o no pudiera ir. Dijo que lo lógico era que la quisieran y que, si en su cabeza a veces se les escapaba llamarla mami, era porque ella estaba ocupando muchas de las funciones que yo dejé vacías. Yo solo escuché la palabra reemplazo. Todo ese discurso me sonó a justificación barata de algo que, para mí, era una traición. Le dije que no me importaba cuántas cosas hiciera Vanessa, que madre solo había una y que ese título no se compartía. Le lancé en la cara que él estaba permitiendo que otra mujer se sentara en mi lugar, que estaba borrando mi presencia, que si yo no estaba más tiempo era porque él me había cerrado la puerta al decirme que ya no era su familia. Cuanto más hablaba, más atrapada me sentía. Era como si intentara agarrar agua con las manos. Rubén, sin perder la compostura, me dijo que entendía que me doliera, pero que no iba a regañar a un niño por un lapsus que solo demostraba que tenía cariño por la persona que lo cuida. Añadió que, si yo quería ocupar más espacio en su vida, no bastaba con aparecer cada cierto tiempo con bolsas de juguetes, tenía que estar también en los momentos aburridos, en las rutinas, en las noches sin fotos para redes. Eso me sonó a sermón y lo rechacé al instante. Le dije que él no tenía derecho a cuestionar cómo estaba intentando recuperar el vínculo, que bastante hacía con pedir más tiempo. En mi rabia, solté algo que sé que fue desproporcionado, pero que en ese momento me pareció lo único que me quedaba. Le dije que iba a hablar con un abogado para ver qué podía hacer para limitar la presencia de Vanessa cuando los niños estuvieran. Que si la cosa se estaba saliendo de control, habría que poner reglas claras. Él se quedó mirándome, esta vez sí con una mezcla de cansancio y tristeza. Dijo que podía hablar con todos los abogados que quisiera, pero que nadie iba a considerar saludable quitarles a los niños a alguien que les daba estabilidad porque a mí me dolía que la quisieran. Salí de esa casa con los ojos ardiendo,
con la sensación de que no solo me habían quitado el rol de esposa, sino que estaban intentando diluir también el de madre. Pero en lugar de ver la escena por lo que era, un niño confundiendo palabras porque quiere a varias personas, la usé como bandera para seguir alimentando la idea de que yo era la que estaba siendo desplazada injustamente. El hecho de que él tuviera argumentos que sonaban razonables solo hacía que mis ganas de gritar que yo era la verdadera víctima fueran más fuertes. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el niño no te faltó el respeto, tuvo un lapsus normal en alguien que convive con dos figuras cuidadoras. La que sí faltó al respeto fuiste tú, intentando convertir ese momento en un juicio contra Vanessa y contra Rubén. Si de verdad vieras por tus hijos, te alegraría que quieran a la persona que está con ellos, no tratarías de borrar ese vínculo por celos. Respuesta de la OP, entiendo que desde afuera se vea normal, pero estar ahí, escuchar a tu hijo usar la palabra mami con otra persona, es otra historia. No es solo celos, es darte cuenta de que el lugar que creías asegurado ya no lo es. No digo que la quieran menos, pero sí que tendría que haber un límite en cómo se manejan esas cosas. A mí nadie me preparó para compartir ese título y es lógico que me tiemblen las piernas cuando lo escucho en boca de mis hijos dirigido a otra. Usuario anónimo 2 dice, duele, sí, pero la verdad es que tú misma redujiste tu presencia a fines de semana con bolsas. Es bastante irónico que amenaces con abogados para limitar a la que está todos los días, cuando fuiste tú la que se fue a probar otra vida y la que sigue usando el tiempo con ellos como escenario para tu culpa. Lo que quieres no es protegerlos, es recuperar un lugar que hace rato no ocupas. Respuesta de la OP, yo no niego que me fui y que ahora estoy intentando reparar, pero eso no significa que tenga que aceptar todo sin decir nada. Si siento que se está cruzando una línea, tengo derecho a marcarla. Lo legal fue un impulso, una forma de decirle que no puede seguir actuando como si yo no contara. Tal vez no fue la mejor reacción, pero no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se normaliza algo que a mí me rompe. Usuario anónimo 3 dice, lo más honesto que dices es que solo escuchaste la palabra reemplazo. Todo lo demás son capas que usas para no enfrentar eso. No es Vanessa, no es Rubén, no son los abogados. Es la realidad de que alguien tomó el lugar que tú misma dejaste libre, y de que tus hijos encontraron en esa persona cosas que tú no estabas dispuesta a darles en ese momento. Mientras no admitas eso, seguirás viendo cualquier muestra de cariño hacia ella como una traición. Respuesta de la OP, claro que se siente como un reemplazo, y no voy a fingir que no. Pero decir que yo misma dejé libre el lugar suena tan simple que hasta duele. No fue que un día me levanté y dije quiero ser prescindible, fueron muchas cosas, decisiones buenas, malas, impulsivas, sí, pero no desde el deseo de desaparecer. Que ahora esa suma haya resultado en que otra persona está donde yo estaba es algo que todavía estoy digiriendo. Y mientras lo hago, es normal que me duela cada vez que lo veo tan claro. Actualización 4. Después de la escena del mami, a destiempo, algo se quebró todavía más en mí. Sentí que no tenía control sobre nada, así que decidí controlar lo único que podía, lo que se decía en mi presencia. Empecé a imponer una regla que ahora sé que fue absurda, pero en ese momento me pareció una forma de protegerme. En mis días con los niños, les dije que no quería escuchar el nombre de Vanessa, que no la mencionaran, que no hablaran de ella, que ese tema lo dejaran para cuando estuvieran en la casa de su padre. Ellos me miraron confundidos, uno preguntó por qué, el otro bajó la vista. Yo, en vez de explicarles algo coherente, dije que me hacía daño, que era una falta de respeto, que yo era su mamá y que punto. Al principio, como son niños, solo obedecieron. Se mordían la lengua cuando se les escapaba un «es que ella nos dijo», y corregían a mitad de frase. Pero el efecto colateral no tardó en aparecer, empezaron también a omitir cualquier cosa importante que tuviera que ver con ella. Ya no me contaban que Vanessa estuvo en la reunión del colegio en la que el maestro habló de sus avances, ni que ella fue quien los acompañó al médico cuando tuvieron fiebre, ni que había sido la que cosió el disfraz que llevaban con orgullo en la última presentación. Hablaban de alguien que los llevó, de nos ayudaron, de fuimos al parque, borrando el sujeto para no activar mi molestia. Yo me daba cuenta de esos vacíos, pero en lugar de reconocer que yo misma había creado la censura, me aferraba a la idea de que al menos así no debía escuchar su nombre una y otra vez. En mi mente, si no pronunciaban Vanessa conmigo, le quitaba poder, como si su influencia dependiera de cuántas veces la nombraran. Lo que no estaba viendo era que esa autocensura los obligaba a partir su vida en compartimentos, una versión que podían contarme a mí, recortada, y otra que vivían completa en la casa que ahora era su centro. Rubén, por supuesto, se dio cuenta. Me escribió un día diciéndome que los niños evitaban hablar de cosas básicas cuando volvían de mis visitas, que le habían confesado que yo me enojaba si mencionaban a Vanessa. Me dijo que eso no era sano, que estaba poniendo a los niños en medio de algo que era mío, no de ellos. Yo respondí a la defensiva,
diciendo que lo que no era sano era que sus hijos estuvieran llamando mamá a otra, que si alguien estaba generando confusión era él. Apreté más la regla, les repetí a los niños que había temas que era mejor no tocar conmigo para evitar problemas. Les vendí eso como, no quiero pelear delante de ustedes, cuando en realidad era, no quiero enfrentar lo que me duele. Poco a poco, empecé a notar que cuando les preguntaba cómo había estado su semana, sus respuestas se volvían más cortas. Bien, normal, hicimos cosas. Cuando intentaba tirar del hilo, chocaba con ese, alguien indefinido que cocinó, que los llevó, que estuvo. Me estaba borrando yo sola. Ellos seguían queriéndome, eso lo sentía, pero ya no me veían como el lugar donde podían contar todo. Había cosas que eran demasiado importantes en su día a día como para saltárselas solo por no decir un nombre, así que simplemente dejaron de contármelas. Así, sin darme cuenta, me fui quedando fuera de la narrativa de su vida cotidiana. Yo seguía siendo la visita que llegaba con cosas, la que proponía salidas, la que prometía viajes. Ellos me recibían con cariño, se emocionaban un rato, pero cuando se trataba de hablar de los proyectos del colegio, de los logros de la semana, de las pequeñas cosas que construyen la intimidad, esos espacios ya estaban llenos de alguien de quien no se les permitía hablar conmigo. Y en lugar de ver que esa prohibición había salido de mí, prefería pensar que me estaban excluyendo, que el mundo se había confabulado para dejarme en el nivel de invitada. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, prohibirles mencionar a Vanessa es literalmente obligarlos a mentir por omisión. No los estás protegiendo, los estás entrenando a manejar tus emociones como si fueran su responsabilidad. Les estás diciendo que para que tú estés bien, tienen que recortar su propia vida. Eso es una carga pesada para cualquiera, pero especialmente para un niño. Respuesta de la OP. En ese momento no lo vi como entrenarlos, lo vi como tratar de poner algún tipo de límite para no romperme delante de ellos cada vez que saliera su nombre. Sé que no fue la mejor forma, pero también sé que no soy una máquina que puede escuchar todo sin reaccionar. Tal vez debí encontrar otra manera, pero fue lo que me salió con las herramientas que tenía en ese momento. No es justo juzgarlo como si hubiera sido un plan maquiavélico. Usuario anónimo 2 dice, dices que te estás quedando fuera de la narrativa como si fuera algo que los demás te hacen, cuando en realidad tú misma estás cerrando la puerta. Eres tú la que puso la condición de que no se hable de una parte enorme de su vida. No puedes tener intimidad real con ellos si solo aceptas escuchar la mitad de las cosas que les pasan. Respuesta de la OP, entiendo el punto, pero también hay que entender que una cosa es querer estar y otra es ser capaz de escuchar todo de golpe sin que duela. Yo no dije que no me importara su vida, dije que necesitaba espacio con ciertas cosas porque me hacían daño. ¿Que lo gestioné mal? Probablemente. Pero lo hice intentando no explotar frente a ellos cada vez que aparecía una situación en la que sentía que me habían sustituido. No es tan sencillo como decir, acéptalo y ya. Usuario anónimo 3 dice, lo irónico es que te quejas de quedar como visita que trae cosas, cuando estás haciendo todo para que ese sea el único rol que puedes sostener. Te niegas a ocupar el lugar de escucha, de rutina, de presencia en lo pequeño. Mientras no te permitas conocer a Vanessa en el relato de tus hijos, vas a seguir teniendo una versión incompleta de ellos, y eso lo eliges tú, no Rubén ni ella. Respuesta de la OP, conocerla en el relato es una cosa, aceptar que está en espacios donde yo debería estar es otra. Tal vez algún día pueda escuchar su nombre sin sentir que me arrancan algo, pero no estoy ahí todavía. Y mientras tanto, sí, sigo siendo quien viene y va, pero también sigo siendo su madre. Aunque no lo vean perfecto desde afuera, hay cosas que compartimos que no dependen de quien hace los calendarios en la nevera. Actualización 5. Han pasado varios años desde todo aquello. Los niños ya no son tan niños, están entrando en esa etapa rara donde tienen su propio mundo, sus grupos, sus horarios. Ya no dependen tanto de si yo los llevo o los trae su padre, porque empiezan a moverse con otras personas, con amigos, con actividades. Yo sigo trabajando, sigo repitiendo la historia de que no tuve suerte con los hombres con dinero, que todos resultaron ser farsantes, como si el problema hubiera sido una mala racha del universo y no una racha de decisiones mías. De vez en cuando salgo con alguien, pero nada cuaja, en el fondo, siempre termino comparándolos con Rubén, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Rubén ahora vive formalmente con Vanessa. La casa que antes era la nuestra, es ahora claramente de ellos. Cada vez que voy a recoger a los niños, la sensación es la misma, entro a un hogar ajeno donde, sin embargo, viven mis hijos. Huele a comida recién hecha. Hay calendarios pegados en la nevera con reuniones del cole, partidos de fútbol, citas médicas, fechas de exámenes. Muchas de esas casillas tienen pequeñas anotaciones donde se ve quién acompaña a qué, y más de una tiene el nombre de Vanessa en algún lugar. Yo lo veo de reojo, fingiendo que solo busco un vaso de agua. Ellos me reciben con cariño, no voy a negarlo. Me abrazan, me cuentan lo justo,
me preguntan qué vamos a hacer en el tiempo que tenemos. La dinámica, sin embargo, es clara, yo soy la que viene y se va. Entro, recojo, paso tiempo con ellos, y luego los devuelvo a una casa donde todo parece tener una lógica que ya no controlo. A veces, cuando me siento valiente o masoquista, me permito mirar desde lejos escenarios que, en teoría, deberían haber sido míos. Vanessa en la grada de un partido aplaudiendo, Rubén al lado, los niños corriendo hacia ella para mostrarle algo. Y mi primer impulso, en lugar de alegrarme de que estén bien, es pensar eso me tocaba a mí. Sigo repitiendo, en mi cabeza y a veces en voz alta, que el error fue del destino, que me castigó por querer aspirar a más, como si yo hubiera sido una especie de Ícaro moderna que se acercó demasiado al sol de los restaurantes caros y los viajes pagados. Suena más romántico decir que el universo me dio una lección por soñar demasiado alto que admitir que solté a un hombre que me amaba y a unos hijos que me necesitaban para perseguir una vida de fotos y facturas que nunca terminó de cuajar. Esa versión me permite seguir viéndome como alguien a quien le pasaron cosas, no como alguien que las eligió. Cuando, en arrebatos de nostalgia, me atrevo a insinuar que quiero recuperar a mi familia, Rubén me responde con la misma calma de aquel día en la cafetería, que mi familia ahora es otra, que con ellos comparto maternidad, no proyecto. No lo dice con odio, lo dice como quien enuncia un hecho. Y cada vez que lo oigo, me revuelve el estómago, porque una parte de mí sabe que tiene razón. Pero es más fácil culpar a la vida, a mis amigas que me llenaron la cabeza, a los hombres ricos que resultaron ser un desastre, a cualquiera, que quedarme a solas con la idea de que yo misma firmé la renuncia a ese lugar mucho antes de que Vanessa entrara en escena. Hoy mi nivel con mis hijos es el de visita con cariño y rencor mezclados. Ellos me quieren, me buscan, pero su día a día no gira alrededor de mí. Y cada vez que los veo reírse con Vanessa, me digo que debería alegrarme, que al menos están en buenas manos. Sin embargo, la voz que suele ganar es la que repite que eso me tocaba a mí, que si la vida fuera justa, sería yo la que estaría ahí dentro de la cocina preparando la cena, pegando sus trabajos en la nevera, acompañándolos a los partidos. Me quedo atrapada en ese pensamiento y me condeno a seguir siendo la mártir de mi propio relato, la que solo quiso aspirar a más y terminó mirando desde la puerta una vida que pudo haber sido suya. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, a estas alturas ya no es el destino ni las amigas ni los tipos con camioneta. Eres tú eligiendo, una y otra vez, quedarte en el papel de víctima eterna. Podrías asumir que te equivocaste, construir una relación sana con tus hijos desde el lugar que tienes ahora y dejar de mirar constantemente lo que te tocaba. Pero prefieres seguir recitando la historia de castigo divino para no soltar la idea de que lo tuyo fue aspirar y no abandonar. Respuesta de la OP. Asumir que me equivoqué no es tan simple como decir, ya, me equivoqué y seguir como si nada. Hay días en los que lo veo más claro y otros en los que si acepto todo de golpe siento que me voy a desmoronar. Tal vez me aferro a la versión del destino porque me permite seguir funcionando sin caer en un pozo del que no sabría salir. No es que no vea mi parte, es que aún no sé cómo vivir con ella sin que me trague entera. Usuario anónimo 2 dice, sigues hablando de lo que te tocaba, como si la vida debiera devolverte un rol que tú misma dejaste. La verdad es que tus hijos ya construyeron otra dinámica y tu ex también. Lo único que sí te sigue tocando, y que no estás tomando, es la responsabilidad de lo que haces hoy. Prohibiciones, comparaciones, resentimientos. Eso ya no tiene nada que ver con el pasado ni con Vanessa. Respuesta de la OP. Sé que hay cosas que hago hoy que no ayudan, y no voy a negar que el resentimiento se me sale por los poros a veces. Pero también estoy presente, los busco, trabajo, pago mis cosas, intento estar disponible cuando me necesitan. No creo que sea tan blanco y negro como decir que solo vivo en el pasado. Estoy en un proceso en el que todavía me cuesta reconciliar lo que quise, lo que pasó y lo que me quedó. Y mientras tanto, hago lo que puedo con lo que tengo, aunque no siempre sea lo ideal. Usuario anónimo 3 dice, lo más duro de tu historia no es lo que hizo Rubén ni lo perfecta que pueda parecer Vanessa, sino que cuando ves a tus hijos bien, tu primera reacción no es alivio sino envidia. Mientras esa sea la prioridad emocional, nunca vas a poder construir algo diferente con ellos. Seguirás mirándolos como recordatorio de lo que perdiste en lugar de como personas con las que todavía puedes tener algo real, aunque sea desde otro lugar. Respuesta de la OP. Tienes razón en que la envidia se me atraviesa, y no voy a fingir que no. Pero eso no significa que no me importe que estén bien, solo que a veces el golpe de ver lo que podría haber sido mío llega antes que la calma. Estoy aprendiendo a manejarlo, aunque desde fuera parezca que solo me quedo en el rencor. No sé si algún día dejaré de pensar, eso me tocaba a mí, pero al menos sigo yendo, sigo apareciendo. Y por ahora, con todo lo que cargo, eso ya es más de lo que mucha gente cree.